ustedes de vuelta aquí en tu conexión matinal. Fíjese cuando ya son las 10 de la mañana con 5 minutos. Estamos ya conectados con nuestro querido doctor en Ciencias Políticas, don Cristian Zamorano, que está con nosotros porque en el último tiempo ha sido bastante compleja la situación que ha vivido el gobierno de Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric, respecto a varios temas. Sin embargo, en las últimas semanas lo que se ha tomado exactamente la agenda de este gobierno es el caso convenios, que nos ha tenido bastante complicados a todos los chilenos, viendo cómo tal vez estamos en un gobierno que está enfrentando algo muy, muy complicado. Para eso estamos con Cristian Zamorano y volver a conversar de este tema que sabemos que a todos ustedes les interesa. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Karim, ¿cómo van? Bastante bien, Cristian, qué gusto de verte. Oye, contarle a la gente que el día viernes tal vez tú vas a estar acá en el estudio, ¿verdad? Sí, tengo que ir a Santiago jueves y viernes. Santiago jueves, ya, pero vamos a contar contigo acá. Sí. Perfecto. Sí, porque tengo es el 14 de julio, el viernes, es la fiesta nacional de Francia y la embajada organiza un evento, pero es en la tarde. Verdad. Oye, Cristian, comencemos con el tema que acaba de salir la encuesta CADEM y justamente fíjate que le da al presidente Boric un 29% de aprobación. Sin embargo, al mismo tiempo aparece otra encuesta ayer en un momento también de la tarde, que es Research Chile, y le da un 33% de aprobación. Eso por un lado, pero por otro lado, la encuesta Research Chile dice hay un 71% de chilenos que piensa que Chile es corrupto. ¿Cómo ves un poco esas dos cosas? Mira, en base a tu primer enfoque, lo que podemos decir es que se mantiene lo mismo Gabriel Boric en cuanto a un cierto piso de apoyo. Ya. No se mueve de ese, no baja mucho más allá del 28, 27 y no sube más allá del 33, 34. Y hace varios meses que se mantienen esas aguas. A un momento dado quizás subió un poquito porque había alguna mejora, pero si tú te fijas, estamos en el tercio, un poco menos del tercio del electorado que lo apoya. Claro. ¿Sí? Yo creo que no se va a mover de ahí porque peor que la situación, bueno, sí, siempre puede ser peor la situación, pero hoy día estamos en una situación muy difícil para el gobierno. Y estamos entre 27 y 33. Lo que en realidad nos deja alrededor de los 30, porque sería un 30% más o menos 3% de margen de error, 27 o 33. Yo creo que ese es el apoyo de Gabriel Boric, haga lo que haga, de algún modo. Oye, Cristian, ¿y es un apoyo que lo consideras bueno? ¿Es un apoyo que te parece bien o crees que debería tener más? Yo creo que se esperaba mucho más, porque no olvidemos, Sebastián Piñera alcanzó en total el 20%, me recuerdo, de apoyo, en pleno COVID, estallido, y fue catastrófico su desempeño. Pero fue, reitero, durante el estallido. Acá Gabriel Boric llegó con una voluntad de recoger lo que se reclamó durante el estallido, con una votación de gente joven, de gente abierta, con también clases populares, y hoy día te encuentras al 30%. La lógica quisiera que a lo menos se encuentre entre 38 y 42, algo así, una buena tasa de apoyo, pero tú puedes ver que no hubo un desempeño que logró hacer cautivo un cierto electorado que votó por él, y de algún modo yo creo que hoy en día lo que es ese tercio es un tercio que nunca va a votar derecha, que siempre se va a quedar ahí en esas aguas de la izquierda. Entonces en realidad se circunscribió simplemente a la izquierda su votación, y yo creo que para gobernar Chile siempre tienes que ganar un poquito más el medio para poder tener una base de apoyo considerable. Digamos, lo que tú me estás diciendo es que de alguna manera quienes están en esta parte de aprobación es lo que siempre, la gente que siempre va a estar con la tendencia izquierda. Digamos, nunca se iría hacia la derecha, pase lo que pase, porque son de tendencia naturalmente izquierda. Ese 30% nunca votará Cast, por ejemplo, porque no simplemente puede ser gente de izquierda, también pueden ser gente que sin saberlo son liberal, la gente líder de minoría, medioambientalista, animalista, jóvenes. Yo creo que esa gente no va a votar Cast, no va a votar un grupo conservador o por un partido de derecha. Esos 30% están ahí, no se van a mover. No era así la concertación. Recuerda, la concertación estaba compuesta de unos DC,
unos socialistas conservadores, y ahí ese voto se podía mover. Unos de C terminaron siendo de derecha, Claro. unos de C terminaron de Piñera. Claro. Este 30% es imposible. Entonces, por eso digo que se circunscribió a un cierto sector, y de algún modo tú puedes ver, en Chile hoy en día los segmentos son muy, ¿cómo decir? Muy circunscritos a ellos mismos. Es decir, está Boric, está Kast, y al medio, no sé si hay gran cosa, pero hay una polarización de las posturas, encuentro yo. Oye, y en el, o sea, tú dices que hay un sector que tampoco votaría hacia el gobierno o aprobaría mejor la gestión del presidente Boric, haga lo que haga, porque también hay un sector de derecha que es súper de derecha, que no van a cambiar su pensamiento. Absolutamente. Menos hoy en día. ¿Y eso le ha faltado conquistar, crees tú, al presidente? Al presidente le ha costado mucho conquistar el centro. Y yo creo que gente de la exconcertación tampoco están totalmente convencidos por un electorado de la concertación no está convencido por el desempeño de Gabriel Boric. Y no va a estar convencido de aquí al final, yo creo. Porque hizo mucho daño el caso de las fundaciones. Entonces, ¿dónde va a ir ese medio? Ahí está la pregunta. Por eso aparece lo amarillo, aparece Jimena Rincón, que se descuelga de la DC para poder agarrar ese medio. Claro. Pero mi pregunta es, ¿la solución está en el medio esta vez? Porque lo que yo veo es que es los republicanos que crecen. Y hay una derecha, la UDI, a través, por ejemplo, de una figura como Matei, que quiere agarrar un poquito de Kast y que quiere irse un poquito más al medio. Claro. Pero básicamente lo que yo observo es que el medio no prende. Yo lo que veo es que los extremos están prendiendo. Perfecto. Sobre todo la extrema derecha. Perfecto. Oye, Cristian, y volviendo un poco a lo que es este tema de las encuestas, dice que 46% asocia principalmente al ministro Giorgio Jackson a esta crisis de las fundaciones. ¿Por qué pasaría eso? ¿Por qué a alguien se le vendría a la cabeza a Giorgio Jackson si estamos viendo que tiene que ver Minbu, que es en una región donde comienza, que es Antofagasta, luego se traslada al Maule, Atacama? ¿Por qué la gente lo asocia con Giorgio Jackson de inmediato? Mira, si vamos a analizar desde la cocina chica, dentro de RD, Jackson y Caterina Pérez no se llevaban bien. Siempre dentro de un partido hay grupos rivales. O sea, imagínate, más encima ni siquiera se llevaban bien. Pero no, inclusive eran competidores en sí, no eran personas que se ayudaban. Entonces, pero por otro lado, desde afuera tú ves un solo partido político y tú no haces el distingo. Por ejemplo, si tú me hablas de extrema izquierda, ¿quién va a hacer la diferencia entre los miristas, los trotskistas y los comunistas? Sabiendo que esos tres grupos no se pueden ver. Para todos son izquierdistas. La misma cosa, utilizando otro término, de hecho. Sí, claro. Cuando yo miro RD, ¿yo qué voy a pensar? ¿Que hay jacksonista, catalina perista o la turista? No, yo veo RD. ¿Y quién fue una figura de RD? George Jackson. George Jackson es la figura trascendental, originaria de Revolución Democrática. Por ende, tú lo asocias a aquello. Es decir, la mística que agarró Revolución Democrática fue en gran parte por el desempeño, la oratoria que tenía, el carisma también, que tenía George Jackson. Y yo creo que eso se asoció hasta hoy en día, y tú puedes ver que están cayendo al lado de él, dentro de su partido, pero él las balas todavía no lo llegan. ¿Y qué hace la oposición? La oposición lo que quiere hacer es hacer caer Jackson para luego llegar a Boric. Y en realidad, para hacer caer todos los dirigentes estudiantil que tuvieron como oposición, mientras ellos fueron oficialismo y que crecieron a la vista de ellos. Cristian, ¿cómo tú mismo defines esto que acabas de decirme? Hacer caer. ¿Cómo es posible hacer caer a un ministro? Porque si el presidente es un gran amigo de él, confía en él, siente que en él tiene un montón de herramientas de ayuda y todo, ¿por qué lo va a sacar? O sea, aunque me lo griten en la moneda, la oposición, ¿yo por qué sacaría a Jackson si sé que es mi fuerte? Sé que es el hombre potente que está ahí. Y luego, ¿cómo me harían caer a mí como presidente? Tienes que relacionarlo con el caso Fundación. Ya. Por el momento, Jackson no debe renunciar ni nada de aquello porque no hay ningún nexo con la Fundación. Claro. Se cayeron al lado de él. El balazo todavía lo puede escuchar porque están llegando cerca los balazos, pero a él no le llegan. Claro. Porque todavía no hay ningún nexo que permite decir, tú dentro de RD tuviste algo que ver con las fundaciones. Descartado. Segundo, no es su ministerio. Su ministerio de Desarrollo Social. No es su ministerio, justamente. Entonces, por esa vía no puede caer.
Y por otro lado, recuerda que ya le hicieron una acusación constitucional, donde significa que hace rato creo que no acerca de él. Pero en este caso no es su ministerio. Entonces, ¿dónde puede encontrar la conexión? Dentro de RD. Pero yo creo que no la van a encontrar, honestamente, pero es una aprehensión mía, una a priori que tengo. Yo creo que esa maquinita inventada fue esencialmente Caterina Pérez la protagonista. No creo que Santiago haya tanto metido las manos desde Santiago acá en Antofagasta. Yo creo que yo no creo que va a ir por ahí si quieren encontrar algo sobre Jackson. Yo creo que ahí me da la impresión que la oposición se está empecinando con el personaje, pero yo creo que la problemática está por otro lado. Yo creo que es fundamental profundizar la investigación y los diferentes actores involucrados, pero a lo largo de todo el país, no simplemente en personajes políticos importantes dentro del desempeño de la política santiaguina. Ahora, Cristian, la discusión, lo he estado viendo en varios medios de comunicación en este momento, la discusión de los dos sectores políticos está entre que justamente lo que tú dices, cada uno es responsable de lo suyo, no tienen por qué intentar hacer caer al presidente o al ministro, ni siquiera al mismo ministro de Vivienda, si en el fondo las responsabilidades son de los mandos medios, ¿verdad? O no de los mandos medios, de ciertas personas que autorizaron el traspaso de plata, qué sé yo. Otros dicen, no, la responsabilidad política tiene que estar en los altos mandos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde debería guiar esta situación el gobierno? Porque la pelea está que arde en los medios de comunicación. No, yo creo que el gobierno comunicacionalmente no lo está haciendo bien. Y yo creo que, mira, si la derecha si está empecinada a hacer caer un ministro, ¿por qué está tan preocupado del ministro de Desarrollo Social? Cuando yo creo que acá el ministro que realmente también tiene que discutirse su continuidad es Montes, es el ministro socialista. Claro. Pero el gobierno la oposición está obsesionado en hacer caer una figura de lo que representa el Frente Amplio, es decir, el oficialismo y la moneda, y un cercano a Boric. Entonces, si lo bajan a él, van a tener la impresión de, porque en realidad es lo que quiere la derecha, van a estar cerca de hacer caer a Boric. Y un error, porque si para el bien del país, a mí lo que me preocuparía es una aproximación lógica del conflicto que estamos viendo, del litigio que se está viendo, del escándalo que se está viviendo, es hacer caer Montes. Si yo soy oposición, hago caer Montes. ¿Pero por qué yo puedo no hacer caer Montes? Porque Montes es un socialista, ex senador, claro, una ex figura, un viejo lobo de mar de la política. Y sin duda, siendo senador, el tipo está acostumbrado a negociar y a hacer compromiso con la vereda al frente, con la derecha. Y sin duda conoce muchos grandes pontes, muchos grandes cuadros de la derecha. Y quizás si la derecha no lo molesta tanto, y ya apareció en la tercera la semana pasada, es porque también hay un negociado. Un negociado en el sentido que no mires mucho hacia atrás lo que pasó durante la derecha y nosotros no te vamos a molestar pidiendo tu renuncia. Y ahí, como por arte de magia, no investigamos mucho lo que pasó con Serviu ante esta administración Boric, porque no puede ser que Caterina Pérez inventó el agua caliente. Es decir, es iluso pensar aquello. Yo pienso que ella llegó y ya se sacaba dinero por parte del gobierno anterior o de algunos actores anteriores, básicamente porque el decreto que permite financiar sin mucho resguardo, sin mucha fiscalización, ese decreto es de 2019. Entonces, los chilenos, los políticos chilenos se portaron bien. Eso es pleno Piñera 2019. Por eso, se portaron bien. Los políticos chilenos relacionados con el Serviu se portaron bien entre 2019 y 2022. Llegó Boric y ahí empezaba a votarse mal. A mí me parece un cuento infantil si me lo planteas así. Y por ende yo creo que Montes la clave. Y yo creo que Montes negocia con la derecha. Y la derecha no negocia con Frente Amplio, pero sí con los socialistas, porque los socialistas, todo el mundo sabe que saben muy bien negociar sus posturas políticas. Oye, o sea, aquí lo que tú estás planteando de alguna manera es que a ver, que no quiero decirlo correctamente. Aquí lo voy a decir como sea. Aquí lo que tú dices es que hay que negociar con la cabeza de Montes, o que Montes tiene que ir a negociar con la oposición. No, yo creo que Montes ya negoció. Si Montes está salvando su pellejo. Lo que estoy diciendo es que si yo quiero... Ya, vamos con fundación. Vamos con esa fundación. Pidamos la cabeza de alguien. Yo soy oposición. Ya. Yo, Cristian Zamorano, soy RN. Ya. My God. Ya. Voy. Digo ya, yo quiero la cabeza, sigamos con fundación, hay que cortar un ministro. ¿Cuál ministro? El ministro de Vivienda. ¿Dónde está el escándalo en Vivienda? ¿Quién firmó el decreto para que siga? Y entonces ese ministro... Montes. Sí, porque ahí está el escándalo. Ese ministro tendría que ir a negociar contigo que eres RN. No, Karim. Y ya, pero estoy hablando de un tipo honesto. Cristian Zamorano, un tipo honesto. Bueno, es político.
Ya, ¿qué dice? Ya, yo explota el caso Fundación. Mira, todos los Ceremi andan financiando fundaciones, hay una triangulación. Ya, investiguemos, llevemos esta fiscalía, muy bien, pero nosotros sigamos. ¿Quién es el responsable de los Ceremi? Simplemente desde un punto de vista legal. El ministro. Veo al ministro, ¿cuántos decretos firmó allá? ¿Y nunca fiscalizó? No. Hagamos una acusación constitucional. Es el caso, eso sería un caso lógico, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Llega la derecha. Mira el caso Fundación, ya. Mira los Ceremi, ya. ¿A quién vamos a hacer caer? A George Jackson. ¿Y por qué? ¿El ministro de Vivienda? No, es George Jackson, figura del Frente Amplio. Es ilógico, se cae en una lógica totalmente sin sentido, o que tiene otro sentido que buscar realmente la verdad. Lo que yo te digo sí es que Montes, porque es pillo, porque es senador, ¿qué hizo él? Mire, usted la de derecha no me molesten a mí, y yo no, es política ficción, no me molesten a mí, y yo no los molesto con lo que pasa antes. Eso es lo que yo creo que puede haber pasado. Cristian, y no basta la salida. Por eso no hay acusación constitucional contra Montes, que es muy llamativo. Hay un escándalo, Fundación, que mancha toda la clase política, y no, la derecha no quiere acusar constitucionalmente el ministro de Vivienda. Había que explicarme por qué. Oye, y no bastan las salidas en el medio de los subsecretarios. Bueno, el subsecretario es un mando medio. Acá no es. A mí, mira, cuando ves cualquier película de un tipo infiltrado y que busca en una organización hacer caer Don Brasco, un clásico. Bueno, hay varias películas donde se un infiltrado. ¿A quién se busca hacer caer? ¿Al mando medio? ¿Al dealer de la calle? ¿Al que transporta del puerto al punto de reserva? No, se quiere hacer caer el padrino. Entonces, a mí los subsecretarios, el subsecretario es un tipo de un partido que en un momento dado tuvo proyección y que lo ponen ahí esperando que ojalá un día dé un salto. Y tú ves, no hay muchos subsecretarios que dan el salto a ministro. Eso es un subsecretario. Un intendente de Antofagasta, Edgar Blanco para no citarlo, llegó a ser subsecretario de minería. Era un mando medio, un tipo sin mucha proyección, más allá del título de subsecretario. Por ende, los subsecretarios, a mí personalmente se investigaría, no me interesan. A mí me interesa el grosso, la cabeza pensante. Y yo creo que no nos estamos dirigiendo hacia aquello. Y lo que yo me da la impresión es que hay un cierto temor a expandir la investigación, porque tú vas a dar cuenta que es todo el corpus político que está contaminado por la corrupción. Sí. Y de algún modo los que no están contaminados, no sé si por ética o por un asunto circunstancial más bien, es republicano. Y si tú haces caer toda la clase política a partir de RD, pasando por el Partido Socialista, embarcando RN y embarcando la UDI, ¿quién va a quedar? Republicano. Y de cajón le entrega el poder por la próxima elección. Ese es el gran temor. Pero la pregunta es, la disyuntiva está, o vemos realmente en qué estado de corrupción estamos y quién está involucrado, o no hacemos nada, o nos quedamos ahí, no circunscribimos a Catalina Pérez para no arriesgarse a que llegue el republicano. Bueno, y finalmente... Que la respuesta es fácil. Bueno, y finalmente, Cristian, entonces, ¿cuáles son las acciones que el gobierno debería determinar en este aspecto? ¿Acciones judiciales o acciones comunicacionales? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para mejorar la imagen? Ambas. Yo creo que Camila Vallejo en esta pasada mostró su límite. Mostró su límite porque anda en un discurso. Yo creo que el discurso está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Yo escuché a Catalina Pérez, la encuentro. Mira, siendo frío y retomando hechos. Catalina Pérez, cuando empezó el caso en su primera conferencia de prensa, dice: no es verdad lo que se dice, hay que discutirlo, y sobre todo lo que yo no soporto es que vengan a poner en tela de juicio la trayectoria de una persona porque es mujer. Entonces yo no voy a tolerar que me pongan en tela de juicio mi cosa. Ok, porque es mujer. Ya. Segunda conferencia de prensa, descubren que su pareja y el Ceremi, que era su jefe, su tesorero cuando era presidenta de RD. Ajá. Yo no me voy a hacer responsable de lo que hacen dos adultos, hombres, fuera de que no tengo ninguna relación con ellos laboral. Sí, pero los dos hombres, de nuevo, teoría del género. Los dos hombres, uno dormías con él toda la noche, supongo, porque son pareja, y el otro es un tipo que te viene siguiendo políticamente hace más de 10 años. Yo creo que algo de tú, el trabajo, sabes bien, la relación que se establece en el trabajo también son íntimas, tienen una cierta condición íntima, como de persona a persona, de tú a tú, que no se hace en otros lugares. Pero se va por el hecho que eran dos hombres adultos, responsables, y ella mujer. Y tercera conferencia de prensa, con una puesta en escena donde está toda demacrada, chaleca blanca,
yo acá voy a responder a todos los puntos y en RD yo no voy a soportar el acoso que me hacen. De nuevo víctima. Víctima, víctima, víctima. No, a momento dado, no. A momento dado ahí hay que cambiar la comunicación, el eje comunicacional. Acá yo me hago responsable. Si tanto hablé de ética y de coherencia, yo, Catalina Pérez, tengo este problema, está manchando todo mi partido político, está manchando todo mi sector político, yo renuncio hasta que se haga la luz. Eso no lo vimos, no vimos valor, no vimos coraje político, coherencia. Pasó lo mismo con el subsecretario de Salud. Mueren niños en el hospital, el tipo insiste en salir y lo sacan igual. Catalina Pérez insiste en no renunciar, la hacen renunciar. Hay que comportarse como adulto, hay que comportarse como un político de fuste. Si realmente, mira, yo soy coherente y soy moral y me voy. Pierdo los 7 millones de pesos o pierdo mis contactos y me inmolo públicamente, pero es eso lo que hay que hacer comunicacionalmente. Meter coherencia, coraje y virtud en el discurso político. Por un lado, comunicacionalmente. Y de un punto de vista político, Gabriel Boric, si tiene que quedarse solo en la moneda, tiene que hacerlo. Pero acá hay que cortar cabeza. Es una purga. Es como en la película Los Intocables. Tú ves que hay corrupción por todas partes, busca gente externa y limpia. Y al limpiar te vas a hacer mucho enemigo. Pero te vas a sacrificar. Yo creo que tienen que entrar en una lógica de sacrificio. Y eso yo creo que no lo van a hacer. Que eso no ha pasado. Y yo no sé si va a pasar, pero es la única salida que yo veo. Entonces, si tanto se llena la boca de Chile, si tanto se llena la boca de nacionalismo, es la hora de ser coherente, porque yo creo que acá no hay otra salida sino un cierto sacrificio o una acción que puede llamar a un sacrificio. Y eso todavía yo no veo ese tenor ni ese índole en el actuar ni en el discurso. Perfecto. Oye, Cristian, y mira, otra cosa que veo también en las encuestas. Hay bastante gente que piensa, por ejemplo, de una encuesta, el 86% cree que es una práctica generalizada y el 11% cree que es un caso aislado de Antofagasta. Esto es... claro, hay harta gente que cree que es un caso aislado. Otro por ciento, mira, 27% aprueba la gestión del gobierno en esta crisis y 66% lo desaprueba. ¿Te parece que somos un país informado o desinformado respecto al tema? Porque al parecer hay hartas personas como que no tienen tanta idea de lo que está pasando. Lo han escuchado, pero dice caso convenios, una fundación, traspaso de dineros que no están dentro de toda la legalidad. Sin embargo, al parecer, de acuerdo a lo que dicen algunas encuestas, no está la gente tan informada al respecto. ¿Eso le conviene o no le conviene al gobierno? Porque hablando un poco a calzón quitado en el tema es... ¿A los gobiernos les conviene que seamos un pueblo desinformado, como básicamente lo somos, o les conviene que sepamos de mejor manera lo que está pasando? No, a cualquier gobernante le conviene un pueblo ignorante. Ya. Conviene un pueblo ignorante. Si tengo un pueblo que reflexiona, es mucho más difícil discutir con él y manejarlo. Entonces, a todo el mundo le conviene, creo que era no, un pueblo ignorante. Supuestamente los de izquierda superan aquello, por eso se llaman progresistas, porque supuestamente tienen como eje paradigmático de hacer crecer la educación. Yo en Chile tengo mis dudas si eso ha realmente pasado y durante la concertación y se está pasando ahora. Porque en vez de reforzar la educación se están metiendo temas como la sexualidad y todo eso, que puede tener aspecto positivo o negativo, pero no estoy hablando de la educación de base, lectura, matemática, esa reforma de la educación, porque esto de las pantallas trastornó el cerebro de los niños, ya no tiene esa misma relación con la lectura, con el aprendizaje. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de educación sexual en las escuelas primarias. Creo que es un tema aparte eso. Es decir, hay otros fundamentales, pero eso le corresponde a la izquierda. Si tú quieres un pueblo ignorante, vas a tener elector ignorante y pase lo que pase después en las urnas. Entonces sí, yo creo que a un pueblo le conviene, a un gobernante le conviene un pueblo ignorante. No es el ideal que yo tengo, pero en la práctica es lo que pasa. Y lo otro asunto es que cuando la gente piensa que esto es un caso circunscrito en Antofagasta, claro. Oye, el 18 de septiembre, en Arica, en Iquique, de Antofagasta, en los semáforos hay tipos vestidos de guaso, bailando cueca, es decir, representando, no sé si hay muchas vacas, hay muchos caballos, muchos rodeos en el norte, porque no hay muchos pastos, al menos que una vaca como arena. Entonces, ¿qué te quiero criticar acá? Que el centralismo es muy fuerte, hay una identidad muy fuerte, hay una uniformidad del chileno a lo largo del país. Entonces eso valdría por el 18, pero no las truculencias que puede hacer un político a lo largo del país. Por favor, las fallas, todas las vieron en Arica hasta Punta Arenas. Es decir, ¿cómo uno puede pensar seriamente por qué en Antofagasta se hace eso y no en lo otro? Yo creo que sí, y yo creo que ahí hay otra cosa, hay que ver por qué en Antofagasta más.
Y por eso yo digo que hay que mirar el gobierno anterior, sino quizás el ministro de Vivienda tenía un nexo con Antofagasta a través de su esposa. Y quizás ahí podemos ver por qué en un momento dado fue aventajada, porque me parece que el 48% del presupuesto en vivienda fue más superior en Antofagasta que en otra región. Quizás por ahí viene, quizás fue una región preferida, como decir, aventajada en la última administración. Y eso quedó, y Caterina Pérez lo aprovechó. Pero los periodistas, los políticos, no se quieren meter en esa reflexión. ¿Por qué? Porque te digo, hay un temor a abrir el espectro a la otra vereda. Porque Perfecto. Ahí sería todo el sistema que va a temblar. Perfecto. Cristian, ¿te parece correcto que las vocerías de este caso hayan caído solamente en la ministra Vallejo y en el ministro Cordero? Yo creo que Cordero es un tipo que se está realmente destacando. Me ha impresionado a mí sus posturas. Encuentro que... Porque siempre habla justo. Habla muy justo el tipo. Es muy administrativista en el espíritu de él. Perfecto. Un tipo frío. Toda su declaración está muy bien pensada y agudas, de algún modo. Porque nunca dice la palabra de más y nunca se lleva por el lado pasional ni espectacular. En cuanto a Camila Vallejo, me da la impresión que ahí les falta algo, porque está siempre dando vuelta a lo mismo. Eso te quiero preguntar. ¿Por qué dijiste en un momento Camila Vallejo mostró su límite en esta situación? Por ejemplo, la defensa de Boric no la encontré buena su salida, cuando dijo, obviamente que si él recibe la carta antes, sí, es como ponerse por encima. Obviamente que si la carta la recibe la moneda, nosotros la leímos el día después. No es tan obvio, yo diría yo, porque estás hablando por Chile entero y Chile no tiene idea de cómo funciona la administración pública, ya le cuesta entender, la AFP, la salud, todo eso, más le va a costar entender cómo funciona la moneda. A nivel de comunicación y de administración. Entonces, él obviamente estaba de más. Me demuestra, psicológicamente hablando, una postura de defensa. Que quiere expresarlo ahí. Obviamente, cuando yo digo obviamente, te reenvío a tu ignorancia. Y no, en este momento yo no necesito que tú me reenvíes mi ignorancia. En este momento yo necesito que tú me expliques bien lo que está pasando. Que sea justamente didáctico. Entonces, yo creo que se quedó mucho en un discurso de dirigente estudiantil, defensivo, en vez de ahí, hoy día te tienes que cambiar la tonalidad, porque los tiempos cambiaron. No eres el mismo gobierno que hace un mes atrás. Okay. Hace un mes atrás todo el mundo compraba que ustedes eran ultra mega honestos, todos los partidos que componían el Frente Amplio. Hoy en día, no, de manera obvia, justamente, no puedo pensar lo mismo. Ok. Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Oye, te esperamos el viernes, ¿ah? Ok, no hay problema, ahí pasaré. Que estés muy bien, Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Cuídense. Igual. Y ustedes sigan aquí con nosotros en Tu Conexión Matinal a través de TVR. Vamos a un corte y regresamos con más. No se vayan.